Hola, ¿qué tal? A nombre del equipo número 6 de la materia Economía de la Salud, impartida por el Dr. Fausto Fernández Ruiz, demostraremos las medidas de efectividad y microcosteo enfocada a la hipertensión arterial. Como ya sabemos, la hipertensión arterial sistémica es un síndrome de etiología múltiple caracterizado por la elevación persistente de las cifras de presión arterial, igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio, el cual es producto del incremento de la resistencia vascular periférica y se traduce en daño vascular sistémico. La prevalencia en México es del 24% en adultos y 30.8% en pacientes mayores a 20 años. Se estima que existen 15 millones de hipertensos en toda la población y más de la mitad lo desconoce, ya que por causas diversas solo se detecta del 13.4 al 22.7%, y menos de la mitad de los que se conocen hipertensos toman medicamentos, ya que solo el 20% está controlado. Entre los factores etiológicos que se conocen, el sobrepeso y la obesidad son factores predisponentes para el desarrollo de esta enfermedad. A continuación, se muestra un esquema de los factores que influyen en el control de la presión arterial. En base a su clasificación, los grados 1, 2 y 3 de la hipertensión arterial sistémica corresponden a leve, moderada y grave respectivamente. Entre las consecuencias y complicaciones más comunes de la hipertensión arterial destaca la retinopatía, ceguera, infarto, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular cerebral e insuficiencia renal. Bueno, ahora hablaremos de las intervenciones en un paciente hipertenso. Entre ellas encontramos mejorar el estilo de vida, en donde se recomienda que las personas hipertensas mantengan un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 kilogramos sobre metro cuadrado. También se recomienda disminuir el estrés, así como establecer un plan alimenticio con un alto consumo de frutas y vegetales y una baja ingesta de grasas saturadas, así como reducir la sal de la dieta y la suspensión de hábitos como el tabaco. También se debe disminuir el exceso de café y otros productos que contengan cafeína. Aquí se muestra una tabla en donde se muestran algunos alimentos que el paciente hipertenso puede consumir, la ración y la descripción de cada alimento. Otro punto importante es el tratamiento farmacológico, en donde se recomienda para el inicio de este y el mantenimiento tanto para monoterapia como terapia combinada, diuréticos tipo tiazida y ECA, ARA tipo 2, calcio antagonista o beta bloqueadores. El inicio del tratamiento puede ser de un solo medicamento utilizando un diurético tipo tiazidas. Utilizar fármacos de primera línea con prescripción razonada en dosis bajas e ir incrementando gradualmente dependiendo la respuesta y el control de las cifras tensionales. En caso de ser necesario combinar algunos fármacos, se recomienda combinar tiazidas más IECA o ARA tipo 2 más calcio antagonista, pero nunca combinar IECAS y ARA tipo 2 en un mismo régimen terapéutico para el paciente con hipertensión. Bueno, aquí se muestran la clase de medicamentos antihipertensivos, los fármacos, la dosis recomendada, la presentación en la que podemos encontrarlo y el tiempo en el que se deben de usar. Otro punto importante es la actividad física, la cual se recomienda que sea de una intensidad moderada, debido al riesgo de los pacientes hipertensos de presentar enfermedades cardiovasculares. Por eso es conveniente realizar una prueba de esfuerzo antes de iniciar el programa de ejercicios aeróbicos. La prueba se recomienda para identificar isquemias, arritmias o isquemia miocárdica sintomática, entre otras. La fase del programa del ejercicio terapéutico para el paciente hipertenso comprende
tres fases: la fase de calentamiento, la fase de ejercicios aeróbicos, en donde se puede notar o dar una serie de ejercicios referentes a la resistencia, y una fase de enfriamiento. Bueno, este es el flujograma que debe de seguir un paciente hipertenso. Aquí se muestran los pasos que ya mencionamos y todo para llegar al control de su tensión arterial. Medidas de efectividad. Estas se enfocan en los beneficios en términos de salud de la intervención sanitaria efectuada y los costos netos de los recursos más importantes utilizados, ya sea directa o indirectamente en su ejecución. Tenemos el costo de los tratamientos farmacológicos, que estos están relacionados con las consultas médicas en los niveles de atención de salud y hospitalarios. Los costos directos no sanitarios más relevantes tenemos como gastos del bolsillo del paciente, el transporte o alimentación para recibir la atención médica en los distintos niveles de salud. Los costos indirectos, como importes monetarios de certificados médicos de pacientes sobre la base del número de días dejados de trabajar y que formen parte de los gastos incurridos por la seguridad social para los trabajadores en el país. Aquí se empleó la técnica del análisis de costo-efectividad en la atención médica en los pacientes hipertensos y se desarrolló desde la perspectiva el siguiente análisis. La perspectiva social son los gastos incurridos por la población, el Sistema Nacional de Salud y la Seguridad Social del país, refiriendo al importe del costo de atención médica, que es el ICAM, en la cual el ICAM es la suma de los costos directos e indirectos y el costo efectividad es el importe del costo de la atención médica, el cual es dividido por el número de pacientes controlados. Refiriendo aquí el siguiente análisis. En el ICAM es el costo directo más el costo indirecto, nos da un costo promedio de paciente atendido sobre el número de pacientes hipertensos, que a diferencia del siguiente es costos directos más los costos indirectos, nos da una eficiencia media en el paciente atendido sobre el número de pacientes hipertensos controlados. Aquí tenemos la perspectiva institucional, es aquella en la cual se refiere a los gastos incurridos por el Sistema Nacional de Salud, que es la suma del costo directo dividido por los pacientes hipertensos controlados. Los costos directos, que es el costo del tratamiento farmacológico de la población, más el costo de la atención primaria, más el costo de la atención secundaria, más el costo de la atención terciaria, más el gasto del bolsillo. Entonces tenemos que el importe del costo de la atención médica, que es el ICAM, son los costos directos, nos da un costo promedio del paciente atendido sobre el número de pacientes hipertensos. Mientras que el importe del costo de la atención médica sobre los costos directos nos da una eficiencia media del paciente controlado entre el número de pacientes controlados. El costo incremental de una perspectiva respecto a la otra es la diferencia del costo total de cada perspectiva a partir de la de menor costo. Asimismo, la razón costo incremental es el costo incremental dividido por el total de pacientes hipertensos controlados, en la cual la identificación y el cálculo de la efectividad sirvió de base para obtener los indicadores de este proceso a través de la siguiente expresión. La efectividad es igual al paciente controlado por 100 sobre el total de los pacientes. Asimismo, el costo de medicamentos se derivó de multiplicar la cantidad de tabletas diarias por su precio unitario y el número de pacientes en cada alternativa terapéutica. Conclusiones. Como se había comentado anteriormente, la hipertensión arterial sistémica es un síndrome de etiología múltiple, caracterizado por elevación de presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, la cual hay un incremento de la resistencia vascular periférica con daño vascular sistémico, mencionando que el sobrepeso y la obesidad son factores predisponentes para el desarrollo de esta enfermedad, así como factores hipertensinógenos, tales como resistencia a la insulina, ingesta elevada de sal, ingesta elevada de alcohol, sedentarismo, aumento del estrés e ingesta baja de calcio y potasio, motivo por el cual se debe aconsejar un cambio en el estilo de vida para mantener un índice de masa corporal entre 18.5
y 24.9 kilogramos sobre metro cuadrado, el cual usamos tratamiento farmacológico, ya sea monoterapia o sea combinada, en ellos usando diuréticos tipo tiazidas, YECA, ARA2, calcioantagonistas o beta bloqueadores, y para su estudio usando como medidas de efectividad los costos netos de los recursos utilizados, ya sean directa o indirectamente, utilizando la técnica del análisis de costo-efectividad en atención médica en los pacientes hipertensos.